de Israel pasó por muchas circunstancias adversas a consecuencia de su desobediencia. El pueblo de Israel, que era el pueblo que Dios creó para él a partir de Abraham, ese pueblo de la promesa, a consecuencia de su desobediencia, pasó por circunstancias duras. Y uno de los puntos más complicados fue precisamente el que los llevó a un exilio. Después de haber sido una nación con tiempos gloriosos, temida, respetada, bendecida, prosperada, en abundancia, fueron las tribus exiliadas y pasaron. ¿Alguien recuerda cuántos años pasaron en ese exilio? 70. Y de ahí Dios cumple sus promesas, porque Dios les había prometido que iban a ¿qué? A regresar. Y Dios cumple sus promesas y el pueblo posterior a este exilio regresa nuevamente. Y hay un profeta por el medio del cual Dios habló al pueblo, y es precisamente Esdras, y ahí vamos a tener la lectura en esta tarde, en el libro de Esdras. Cuando el pueblo regresa a Jerusalén del exilio, regresa y encuentra una ciudad muy distinta a como la dejaron. De una ciudad de tiempos gloriosos, cuando el pueblo regresa a su lugar, a esa ciudad se encontraba destruida. El templo destruido, los muros destruidos, y tuvieron que llegar a restablecerse, tuvieron que llegar a reconstruir. El templo fue lo primero que llegaron a hacer, y empezaron esa nueva vida. Pero aunque ya estaban regresando a Dios, había ciertas cosas que había que soltar. Había ciertas cosas con las que había que romper vínculos, y que de una o de otra manera el pueblo todavía se aferraba y no lo quería hacer. Y ahí en Esdras capítulo 9, Esdras era el profeta por medio del cual Dios estaba trabajando en ese tiempo con el pueblo. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Qué es lo que le dijeron a Esdras? Sucede algo, dice: el pueblo no se ha separado de los pueblos de la tierra. Y todos los que menciona ahí, cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, son las naciones alrededor de donde estaba la tierra de Israel. Y cada uno de estos pueblos que mencionan tenían sus propios dioses, tenían sus propios cultos, eran pueblos idólatras, eran pueblos que tenían costumbres que eran contrarias a lo que Dios mandaba. Y dice que el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se habían ¿qué? Separado. Es decir, se habían unido en matrimonio, habían establecido vínculos, hombres con mujeres, mujeres con hombres de estas naciones. Y el gran problema era lo que dice al final:
y hacían conforme a sus ¿qué? Abominaciones. Es decir, estaban adorando a otros dioses, estaban rindiendo culto a otros dioses, se estaban entregando a la idolatría, se estaban entregando al paganismo a consecuencia de tener un vínculo que no querían romper. Una de las leyes que yo creo que usted ha escuchado o puede recordar es que al pueblo de Israel se le instruyó que no se mezclara con otras naciones, sino que dice, no tomarás para tus hijos mujeres ni de los filisteos ni de toda la lista que viene ahí, sino debe ser muy cuidadoso. Ahora, hermano, yo quiero decirle el problema en sí no era una cuestión de elitismo donde solamente puros judíos. Fíjese, había la oportunidad que cualquier extranjero pudiera venir a formar parte del pueblo de Israel, pero había una condición: tenía que dejar sus dioses, sus tradiciones y aceptar a Dios como el único Dios verdadero. En el caso de los varones tenían que ser circuncidados como una muestra de que estaban aceptando el pacto. Y en el caso de las mujeres tenían que dejar toda costumbre pagana, y entonces sí formaban parte del pueblo de Dios. Amén, porque de repente escuchamos eso de que no tomarás mujer. Había los casos, de hecho, dentro de la genealogía del Señor Jesús encontramos 2 mujeres que no eran del pueblo judío, que eran extranjeras, pero están ahí porque dejaron sus dioses, sus costumbres, e hicieron a Jehová Dios su Dios. Bueno, pero aquí no era el caso. Aquí el caso es que a estas, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas se habían unido en matrimonio, habían hecho vínculos, y lejos de que estos se convirtieran, el pueblo estaba haciendo las abominaciones que ellos habían traído. Y entonces esto le dicen a Esdras, y dice el verso 2, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Nos damos cuenta que aunque el pueblo ya había regresado a su tierra, y aunque ya había reconstruido el templo, aún quedaban grietas espirituales en lo interno. Aún había vínculos que no habían querido dejar. Se habían establecido físicamente en Jerusalén, ya no estaban en el exilio, ya nuevamente estaban en casa, ya se habían establecido nuevamente en casa, pero había un problema. Su corazón se había contaminado con alianzas externas. Y cuando alguien vive en una situación así, Dios no lo bendice. Y no lo bendice porque él mismo se está alejando, uno mismo se está alejando de la bendición de Dios. Dios utiliza a Esdras para hacer un llamado al pueblo, para hacerles ver, no voy a decir el error en el que estaban, no, para hacerles ver el pecado en el que estaban. Porque esto es algo que está pasando hoy en día. Al pecado le hemos cambiado el nombre, le hemos suavizado el nombre. Hoy, ¿cómo le llamamos al pecado? Error, falla. Y es que no es lo mismo decir pequé que decir fallé. ¿Qué se escucha menos feo? ¿Cometí un error o cometí un pecado? Cometí un error, y todos somos ¿qué? Humanos, y todos
fallamos y ya vamos ahí suavizando de tal manera que nos vamos justificando, hermano. Esdras, Dios a través de Esdras habló al pueblo y les hizo ver no el error, no la falla, les hizo ver el pecado en el que estaban viviendo. Insisto, ya habían regresado, ya estaban físicamente en la ciudad, en Jerusalén, pero aún en su corazón había vínculos que había que terminar. Esos matrimonios con extranjeras estaban afectando la vida espiritual del pueblo de Israel. Porque lejos de adorar a Dios, estaban adorando a otros dioses. Esos matrimonios con extranjeros que se habían celebrado estaban afectando el corazón, la fidelidad, la lealtad, la comunión a nivel personal de cada uno de ellos, y esto afectaba a nivel del pueblo, a nivel de la nación. Hoy, hermano, esos matrimonios con extranjeros pueden ser representados en toda unión espiritual, emocional, que usted y yo podamos tener con ideas, con filosofías, con ideologías. Hoy quizá ya estamos en casa, decimos amén. Ya le hemos entregado nuestra vida al Señor, ya regresamos a casa, pero es muy probable que al igual que el pueblo de Israel, que todavía mantenía vínculos que ya debía haber cortado, es muy probable que usted y yo aún hoy en día estemos manteniendo vínculos, hayamos establecido alianzas, uniones con formas de pensamiento, con ideologías, con sentimientos, con relaciones que tienen que terminar porque nos están desviando el corazón de donde debería de estar. El pueblo ya estaba en Israel, pero su corazón aún no estaba con Dios. Y aquí la pregunta en esta tarde sería, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Con quién hemos establecido esos vínculos? ¿Con qué cosas, lo voy a decir, nos hemos casado? ¿Sí ha escuchado ese término? Cuando dice, es que se casó con eso. Cuando dicen se casó con esa forma de pensar, se casó con esa idea. ¿Ha escuchado ese término? Se casó con esa idea, ¿qué significa? La adoptó, la hizo suya y no la cambia. Bueno, hermano, algunos de nosotros nos hemos casado con cosas, con pensamientos, con ideas, con comportamientos, con hábitos ocultos. Y eso está impidiendo que nuestro corazón, nuestro pensamiento apunten a la dirección correcta. Eso está impidiendo que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Aunque el pueblo ya estaba en Israel, ya estaba ahí en Jerusalén, el pueblo no estaba viviendo realmente la bendición que podía tener de Dios. Así que Esdras llama a un arrepentimiento, y vamos a ir viendo y vamos a ir analizando esto porque yo creo que vale la pena. Número uno, tenemos que ver algo. El regreso del pueblo de Israel a Jerusalén no garantizaba la santidad. O sea, el hecho de que hayan regresado no significa que en automática todo estaba bien. Había cosas que tenían que hacer, había cosas que tenían que dejar. Usted y yo ya tenemos a Cristo en el corazón. ¿Decimos amén? Eso significa entonces que ya no hay nada que dejar, ya no hay nada que soltar, que ya estamos al 100 en perfección, caminando y andando. Cada uno de nosotros tenemos que analizarnos.
Cada uno de nosotros tenemos que analizarlo, porque aunque el pueblo ya había vuelto y ya había reconstruido, se habían establecido físicamente ya en Jerusalén, sus corazones estaban contaminados. Hoy nosotros también podemos estar en la iglesia, podemos estar sirviendo activamente dentro de un ministerio, podemos estar participando en la obra, pero podemos tener vínculos activos con el mundo. Hay amistades que no deberíamos tener porque nos están arrastrando con ellos. Lejos de nosotros ser ese amigo que los trae a la luz, esas amistades son las que nos están arrastrando a nosotros a las tinieblas. Y esto que vemos aquí también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Y esto no solamente habla del matrimonio, habla de cualquier vínculo que yo establezca que me lleve a ir en contra de lo que Dios manda en su palabra. Decimos amén. El que yo no corte estos vínculos va a traer como consecuencia en mi vida que mis pensamientos y mis relaciones y mi fidelidad a Dios se vea comprometida. Y aquí uno tiene que ser muy honesto, porque cada uno sabe cuáles son esos vínculos que no ha querido cortar, dejar. Y hablamos de amistades, hablamos de hábitos, hablamos de pecados, hablamos de pensamientos, hablamos de sentimientos que los tenemos ahí y no los hemos querido soltar. Hermano, mientras estemos así, nuestro corazón, ¿sabe cómo va a estar? Apagado. ¿Sabe qué estamos provocando con el Espíritu Santo? Lo estamos contristando. No lo estamos dejando que obre libremente, porque no le hemos soltado el control, porque nosotros estamos haciendo esto. Hemos establecido estos vínculos y no los hemos querido romper. Cuando Esdras escucha lo que estaba pasando, en el verso 3, dice: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y yo sé que nosotros lo leemos y a lo mejor hasta se oiga un poquito cómico el imaginarnos a alguien arrancándose el cabello del pelo y de la barba. Pero es una forma de dimensionar lo que generó en el corazón de Esdras enterarse de la situación que estaba pasando. Cuando dice: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. Y yo sé que esta es una expresión muy común en la Biblia, pero a diferencia de los filisteos, que por cualquier cosa rasgaban sus vestiduras, pero más que por un verdadero celo, sino como por una religiosidad, aquí vemos a un hombre que rasga sus vestiduras como una señal de ¿qué? De luto, de dolor. Le preocupaba en gran manera. Arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Hermano, alguna vez, lo voy a decir así, disculpe la expresión, se ha jalado los pelos del coraje. Porque yo no tengo barba, no me sales. Nunca, no sabría qué es arrancarme la barba, pero sí me he jalado el cabello y de la impotencia. Cuando uno se agarra así el cabello, ¿sabe qué está uno experimentando? Impotencia. Es lo que estaba viviendo Esdras. Dice, y me senté angustiado en extremo. Le hago una pregunta: ¿no estaba exagerando Esdras? ¿No estaría siendo demasiado dramático en su reacción? ¿Por qué no? Porque lo que el pueblo estaba haciendo
era acarrear maldición a su vida. Porque el pueblo no estaba respondiendo recíprocamente la forma en la que Dios los estaba bendiciendo. Porque Dios les había permitido regresar de un exilio y ahora las cosas tenían que ser ¿cómo? Distintas, y el pueblo estaba volviendo a caer en las mismas prácticas. Y Esdras sabía que esas situaciones son las que los habían llevado al exilio. Y sabía cuáles eran las consecuencias. Cuando Esdras escuchó esto, no se enojó, se preocupó, se angustió, ¿cómo dice? En extremo. Mi hermano, como hijos de Dios, tenemos que analizar nuestras vidas y ver con qué cosas nos hemos casado, a qué cosas nos hemos atado que van en contra de lo que Dios dice, qué pensamientos los hemos hecho nuestros que van en contra de la voluntad de Dios, qué formas de vivir ya forman parte de nosotros y que están yendo en contra de la voluntad de Dios, y que hemos hecho algo que hoy se dice mucho, lo hemos normalizado. ¿Ha escuchado este término hoy en día? Sobre todo en redes sociales se utiliza mucho. Normalicen esto, por favor. Ya normalicen que mujer y mujer puedan tener matrimonio. Normalícenlo, hermano. No lo vamos a normalizar porque no es normal. Y puedo mencionar muchas cosas. El problema es que también nosotros hemos normalizado cosas en nuestra vida. Pero aquí tenemos que ser muy honestos. Y el problema es que hasta que no se genere esto en nosotros, una angustia extrema por el pecado que hay, lejos de que haya bendición en nuestra vida, lo que vamos a acarrear es maldición. Pero es una maldición que uno mismo se está generando. Es la consecuencia de lo que uno está sembrando. Dice el verso 4: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Verso 5: y la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová mi Dios. Verso 6: y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Le hago una pregunta. ¿Esdras estaba cometiendo esta situación? ¿Esdras se había unido en matrimonio con extranjera? No. Pero Esdras estaba tomando este problema como algo personal. No está yendo a acusar al pueblo: Señor, mira este pueblo insensato, rebelde, terco, necio. No, Esdras sabía que él formaba parte del pueblo y lo que le pasaba al pueblo le afectaba a él. Y le dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Lo que está haciendo Esdras, está haciendo una confesión de pecado con dolor. Esdras no solamente condenó el pecado, Esdras lloró por ese pecado, le dolió. Y es algo que hoy en día, hermanos, se ha perdido. Al cristiano, tristemente, el pecado hoy en día, en muchos de los casos, no le duele.
¿Y sabe cuándo es cuando se siente afectado? Cuando el pecado es expuesto, cuando es descubierto. De lo contrario, sigue igual. Entonces, cuando es descubierto, ahí es donde se duele. Pero ¿sabe qué? Es pena, es vergüenza, es la sensación de haberse sentido expuesto, más que el dolor de haber pecado. ¿Ha escuchado ese dicho? Pena robar y que te acachen, dicen. O sea, el problema no es robar, según en el pensamiento del mundo. El problema no es robar, el problema es que te sorprendan, ¿qué? Robando. Ese es el pensamiento. Pero para el cristiano, el problema no es que te sorprenda, el problema es robar, porque si robas estás pecando. Y vemos a un Esdras que está siendo afectado, le duele. Hoy el pecado pareciera que no duele. Y bajo pensamientos de todos lo hacen, no soy el único, no soy el primero ni el último, no le hago daño a nadie, esto es algo mío nada más. Nos hemos casado con cosas que no hemos querido soltar. Y así Dios no nos va a bendecir. Hemos estado hablando en estos días acerca de una palabra que es avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Es darle vida a algo que se encuentra muerto, dormido, tibio. Es darle vida, pero no va a haber un avivamiento mientras no haya primero un reconocimiento del pecado y que duela el pecado. Y si usted y yo estamos llevando vidas donde nos hemos casado con ideas, con pensamientos, con actitudes, con pecados, con costumbres, y no las hemos querido soltar, hermano, no va a haber un avivamiento en nuestra vida. Vamos a vivir vidas tibias, una relación lejana con Dios. Dios no va a obrar en un corazón así. Necesitamos reconocer nuestros pecados delante de Dios. Necesitamos reconocer que hemos hecho vínculos que nos están afectando y que nos están alejando de Dios. Porque un avivamiento verdadero comienza cuando el pecado nos duele. Cuando lo que estamos haciendo que es contrario a Dios lo vemos como una traición a Dios, que estamos lastimando el corazón de Dios. Cuando miento, cuando hiero, cuando lastimo, cuando ando llevando el chisme, cuando odio, cuando no perdono, sí estoy pecando y la acción es mala, pero tengo que entender que el pecado lo estoy cometiendo ¿contra quién? Contra Dios. Y tendría que dolerme. Si el pecado solamente lo vemos como una falla moral, estamos en problemas. Porque el pecado es más que una falla moral. El pecado es una ofensa a Dios. Cuando el rey David pecó y confesó su pecado, la manera en que la confesó es: contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él sabía que sus acciones, ¿a quién habían ofendido? A Dios. Hermano, yo le pido a nuestro Dios que nos dé un corazón como el de Esdras. ¿Decimos amén? Que nos dé un corazón como el de Esdras, que cuando ve cosas que van en contra de la voluntad de Dios, no se asusta para juzgar,
No es un religioso que se rasga las vestiduras para condenar. No, es alguien que le duele porque sabe las consecuencias que va a traer ese pecado en la vida de las personas. Que nos dé un corazón como el de Esdras, que nos dé la capacidad de que nos duela y no de que nos espante. Dios necesita hombres y mujeres así. Que lloren por lo que está mal. Que lloremos por lo que está mal. Amén. Vamos a ir al capítulo 10. Versículo 2. Desde el verso 1, 10, 1. Perdón. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Qué pasó cuando Esdras empezó a confesar el pecado y clamó a Dios? Dios se movió. Amén. Y trabajó en el corazón del pueblo, los convenció del pecado que había en ellos, y el pueblo lo entendió, y al pueblo también le dolió saber que estaba pecando. No es que no lo supieran, pero estaban cegados por su pecado. Pero Esdras oró, clamó, Dios respondió y trabajó en el corazón del pueblo, y lo que se generó ahí, ¿saben qué fue? Un avivamiento del pueblo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, leemos juntos, dice, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, porque Dios trabaja con todos. ¿Decimos amén? Hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo, ¿cómo? ¿Y por qué lloraba el pueblo amargamente? ¿Cuál era la razón de ese llanto amargo? Se sabían pecadores, sabían que habían ofendido a Dios, sabían que su pecado era un agravio en la presencia de Dios y les dolía, se sentían avergonzados, se sentían arrepentidos, hermano. Dice el verso 2: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que le temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque es tu obligación, y nosotros estaremos, ¿qué? Contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. El pueblo no solo entendió su pecado, el pueblo no solo confesó su pecado, sino que decidió ¿qué? Actuar. Muchas veces nosotros sabemos lo que hemos hecho mal, sabemos lo que estamos haciendo mal. El Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra cuál es nuestro pecado, y sabemos cuáles son las cosas que tenemos que dejar, que tenemos que soltar, con qué cosas nos hemos casado y tendríamos que soltar, pero hasta ahí llega.
Pero aquí el pueblo hizo algo, confesó su pecado, se arrepintió y dejó, porque arrepentimiento significa cambio de dirección. ¿Decimos amén? Rompieron el vínculo. Vamos a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Habrá sido fácil? Y muy seguramente, mire, para nosotros no lo es, porque si lo fuera, ya lo hubiéramos hecho. Hay hábitos ocultos que quizá llevamos años diciendo lo voy a dejar. Hay pensamientos que ahí traemos y que decimos ya no lo voy a traer aquí, ya lo voy a dejar. Hay rencores, hay ideologías que hemos intentado en más de alguna ocasión, o en más de alguna ocasión el Espíritu Santo nos ha mostrado que estamos pecando, pero no hemos dado el paso. El arrepentimiento, hermano, exige que se rompan vínculos. De lo contrario, no nos hemos arrepentido. Porque el arrepentimiento es un cambio de dirección. Y yo no puedo cambiar de dirección si sigo atado a las mismas cosas. Si sigo sin querer soltar. ¿Qué vínculos necesitamos soltar usted y yo hoy, en esta tarde? ¿Qué vínculos necesitamos romper? ¿Qué costumbres, qué relaciones, qué hábitos, qué ideologías hemos abrazado que nos están alejando de Dios? Y decimos, es que esta vida cristiana yo ya no siento como antes y ya no, hay cosas que he perdido. ¿Por qué las he perdido? Porque no he querido soltar eso. Porque el día que me arrepiente y deje, corte todos esos vínculos, ese día Dios me va a empezar a bendecir. Ese día el Espíritu Santo va a empezar a obrar en mi vida de manera libre, porque le voy a estar soltando el control. Antes no. Antes no, porque yo sigo tomando las riendas de mi vida y no las he querido soltar. Pero es tiempo. Es momento. En el mismo capítulo 10, pero verso 17. Desde el verso 16, perdón, dice: así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados del sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Y después de que esto sucedió, después de que tomaron la decisión, ¿sabe qué vino sobre el pueblo de Israel? Bendición. Hubo un resurgimiento espiritual. Bendición. Entonces empezaron a tener mucho dinero y muchas propiedades y casas no, hermano, no estamos hablando de una bendición material, estamos hablando de una bendición espiritual. Hubo un reencuentro con Dios. El pueblo y Dios volvieron a ser uno, porque el pueblo regresó a Dios. Dios bendice la obediencia. Quebrarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados y tomar una decisión no es el final, sino es el principio de una restauración. De ahí Dios va a empezar a trabajar. ¿Podemos decir amén?
Y usted y yo sabemos si necesitamos una restauración. Y tenemos que entender que si no obedecemos, que si no cortamos vínculos, que si no nos arrepentimos, no va a haber un avivamiento en nuestro corazón. No va a haber un avivamiento en nuestra vida. No va a haber una restauración. Por eso es que muchas veces algunos llevamos años y años, y ¿sabe qué? No se ven los cambios. Es como el que lleva 5 años en el gimnasio y sigue exactamente. Bueno, no. Ha ganado peso, ha perdido condición. Oye, pero tú vas todos los días, sí, pero pues va a tomarse selfies y a platicar y anda por aquí. Nunca se disciplina. Puede llevar 20 años en el gimnasio y no haber construido nada. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué cosas tengo que soltar? ¿De qué cosas me tengo que separar en mi vida? Podría yo empezar a dar una lista para que se dé una idea, pero ¿sabe qué? No necesito dar la lista, porque sé que el Espíritu Santo habla. Y sé que si en su vida hay algo que usted necesita dejar, ya en este instante, Dios, a través del Espíritu Santo, que es Dios, está hablando y le está diciendo: tienes que dejar, tienes que soltar, tienes que cortar, tienes que terminar esto. A mí me lo está diciendo. La pregunta es: ¿y a usted? La expresión en el 10:12, cuando Esdras les dice lo que hay que hacer, dice: y respondió toda la asamblea. 10:12. Cuando dice toda la asamblea, es todo el pueblo que estaba ahí. 10:12. Después de que dice, respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, lea conmigo: así se haga conforme a tu palabra. ¿Sabe qué es lo que estaban diciendo? Como has dicho que se haga, así lo haremos. Dios nos habla y nos dice: corta esos vínculos, rompe esas ataduras, esas que has establecido, y entrégate a mí completo, porque es el mandamiento. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Amén. Y cuando tú lo hagas, yo voy a empezar a trabajar en ti de una manera bien especial. Voy a empezar a renovarte, a transformarte, a avivar todas esas partes que se han muerto. Pero para eso primero necesito que tú tomes una decisión, que te arrepientas. Es tiempo de volver a Dios. Hermano, lo invito a cerrar sus ojos, lo invito a inclinar su rostro.